Dicen que el dinero no compra la felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando compra el silencio? Una noche de verano de 1989, el sueño americano se desangró en una mansión de Beverly Hills. La casa de la familia Menéndez era el epítome de la riqueza. Jardines inmaculados, fuentes de mármol. Dentro, en el estudio, la escena era grotesca. José Menéndez, un magnate cubano-americano de 45 años, y Kitty Menéndez, de 47, yacían masacrados. Sus cuerpos habían sido destrozados por múltiples disparos de escopeta. El silencio fue interrumpido por la llamada al 911. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, dude. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. We're going to see what I'm sure is fine. Everything seems like they want to What happened? Al teléfono, Lyle Menéndez, de 21 años, alto, atlético, con el cabello liso y bien peinado, forzaba las lágrimas y un pánico ficticio. Alguien mató a mis padres. Hay sangre por todas partes. A su lado, Eric Menéndez, de 18 años, más bajo y delgado, con el cabello rizado, susurraba aterrado. Ya está, lo hicimos. Lyle le lanzó una mirada fría. Concluyó la llamada. Los días que siguieron fueron un circo. La mansión se llenó de detectives y la implacable prensa. Los dos jóvenes, los niños, huérfanos, eran el centro de atención. Pero mientras la prensa grababa su luto, los hermanos comenzaron a despilfarrar la fortuna familiar antes de que el cuerpo de sus padres se enfriara. Lyle se compró un reloj Rolex de oro. Eric conducía a toda velocidad por Sunset Boulevard en un coche nuevo. ¿Qué harías con 14 millones? Preguntó Lyle a Eric en un coche deportivo con música a todo volumen. Yo, una compañía de cine. El luto público chocaba brutalmente con el derroche privado. Eric, sin embargo, miraba por la ventana con una sombra en los ojos. ¿De verdad podemos seguir con esto? Lyle fue firme. Es lo que haríamos si alguien más los hubiera matado. Somos víctimas. Actúa como tal. La máscara de Lyle y Eric se resquebrajó. Eric, cada vez más desquiciado por la culpa, visitó a un terapeuta, el doctor L. Jerome Ociel. En la consulta, el joven rompió a llorar, incontrolable. No puedo más. Se supone que él debía protegerme. Mi padre nos abusaba. A mí y a Lyle, sexual, física y psicológicamente. Eric confesó lo terrible. Lo planeamos. Tuvimos que hacerlo. O él nos mataba a nosotros primero. El mundo veía a José Menéndez como un tiburón de los negocios, un magnate cubano que lo había logrado. Pero según el relato de Eric, en la mansión de Beverly Hills, era un monstruo. Un tirano que los poseía, que los amenazaba con destruirlos si alguna vez hablaban. El doctor Ociel grabó la sesión y su amante, Judalon Semerkak, lo escuchó. Judalon, aterrada, rompió el silencio y contactó a la policía. La cinta de la confesión de Eric se convirtió en la prueba más incriminatoria. El drama alcanzó su pico en marzo de 1990. Eric fue el primero en ser arrestado. Lyle, semanas después. Con el rostro desencajado y las esposas puestas, Lyle gritó: «Nosotros no fuimos. Esto es un error». El sueño de la impunidad se desvaneció. El apellido Menéndez se convirtió en sinónimo de parricidio. El juicio, en 1993, fue un fenómeno nacional, el primer gran juicio espectáculo transmitido por televisión. La fiscalía argumentó la codicia pura. Los hijos mataron por los 14 millones de la herencia. Mostraron el despilfarro: coches, ropa de diseñador, relojes caros. La defensa, liderada por la abogada Leslie Abramson, fue feroz. Argumentó la legítima defensa.
Los años de abuso físico, sexual y psicológico de José y el conocimiento de Kitty crearon una bomba de tiempo. Los hermanos, aseguraron, temían por sus vidas y actuaron desesperadamente. Lyle y Eric, sentados en el banquillo, eran un estudio de contrastes. Lyle, frío, calculador y siempre con un traje impecable. Eric, más emocional, con un llanto frecuente. El fiscal confrontó al jurado. ¿Legítima defensa? ¿De qué? ¿De un hombre que estaba sentado viendo televisión y una mujer que intentaba huir? 2 escopetas de perdigones no son defensa, son ejecución. Actuaron por codicia. Pero el testimonio de Eric Menéndez lo cambió todo. Con la voz temblorosa, mirando al jurado, relató el horror. Mi padre, él tenía el control de todo. Nos decía que éramos una propiedad. Me decía que me mataría si hablábamos. Éramos ricos. Vivíamos en Beverly Hills. Nadie nos creería. En su punto más álgido, Eric rompió a llorar, un sollozo gutural que penetró la sala. Cuando le disparamos, pensamos, o somos nosotros o son ellos. Y elegimos sobrevivir. El llanto dividió a la audiencia. Algunos lo veían como un joven roto, otros como una farsa bien ensayada. El primer jurado, exhausto, fue incapaz de llegar a un acuerdo, dividido entre la codicia y el abuso. El juicio fue declarado nulo. Pero el segundo juicio, en 1995, fue menos indulgente. La defensa del abuso fue percibida con más escepticismo. El silencio absoluto se apoderó de la sala cuando el juez dictó sentencia. En el cargo de asesinato en primer grado, el jurado halló a los acusados culpables. Lyle y Eric se miraron. Un momento de devastadora comprensión. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lyle y Eric, separados durante más de 20 años en prisiones distintas, fueron finalmente reunidos en el mismo centro penitenciario, aunque en unidades diferentes. Nos arrebatamos su vida, pero ellos nos arrebataron la nuestra mucho antes, narra Lyle años después. La ironía es que, en prisión, la distancia y la pared se han convertido en la única protección real contra el monstruo que una vez fue nuestro padre. Y la verdad, para muchos, siempre será menos interesante que el titular. El caso de los hermanos Menéndez, la balada de sangre y oro, quedó grabada como la traición más íntima en el corazón del sueño americano.